Muy buenas, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a este video que lo hacemos para compartir y hablar sobre lo que es Dios y sus principios. ¿Qué son sus principios? Son sus mandamientos, son sus leyes, pero no estamos hablando ni de legalismo, ni de religiosidad, estamos hablando del carácter de Dios, de los mandamientos. Y Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de principio y Dios es un Dios de pacto. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y tenemos que entender, para conocer eso, cómo funciona, tenemos que saber qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes, legalmente, jurídicamente, lo conocemos, y ahí podemos entender, un ejemplo, un compromiso que se hace en un casamiento, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Entonces, legalmente. Entonces, lo mismo funciona en el reino espiritual. Y los pactos son, dijimos, entonces hay condiciones, ¿sí? Que hay que cumplirla para tener los beneficios, ¿sí? Porque muchos hablan, en este tiempo hablan de los derechos, tengo derecho, pero saben que la ley está compuesta de derechos y obligaciones. La gente no quiere las obligaciones, quiere los derechos. No existe tal forma, la ley es completa. Por eso, de la misma manera vamos a entender por qué hay cosas que no nos funcionaron y por qué hay cosas que funcionan a uno o a otros no, y cuestiones por el estilo. Lo que nosotros tenemos que entender entonces que es un mutuo acuerdo, es un compromiso de palabras o escritos, como sea, y hay que cumplirlo. Hay condiciones u obligaciones, como quiera llamarlo. Entonces encontramos a Jesús estableciendo requisitos, condiciones, eh, para poder llegar a los beneficios, porque está linda la palabra cuando nos dicen pide lo que quiera y te será hecho, pero nos estamos olvidando de un principio. La misma palabra que se encuentra en Juan 15:17, Jesús nos habla muy claro y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vos, entonces, o sea, como consecuencia, ambas partes. Vuelvo a decir, cuando nosotros cumplimos la parte que Dios demanda, de que permanezcamos en su palabra, que podamos vivir su palabra, practicarla, entonces vamos a encontrar la otra parte del beneficio, y eso es lo que a nosotros nos va a llevar a vivir las bendiciones de Dios. De la misma manera, Jesús en el mismo capítulo más adelante, en el versículo 14 y en el versículo 15, allí nos habla muy claro, cuando pasamos de ser simplemente de siervos a ser amigos de Dios. Entonces, para ser amigos de Dios hay un requisito también, hay una condición que hay que cumplirla. Y Jesús da esta condición y dice: a los que hacen los que les mando, o sea, los que obedecen la palabra, pero no solamente repetirla como un loro, sino hacerla, practicarla. Los que obedecen, los que hacen los que les mando, estos serán llamados amigos. Y también habla que habrá una revelación, porque dice, termina el versículo 15 diciendo que lo que él escuchó al Padre, lo que oí a mi papá decir, es lo que le transmito a ustedes. O sea, queremos tener revelación, queremos tener una relación, queremos tener una relación de amistad con Dios, porque la palabra nos habla que tenemos que volvernos en amistad con Él, y entonces tendremos paz. Entonces, para que esa palabra se cumpla, nosotros tenemos que poner esta parte que a nosotros nos corresponde, amén, de practicar la palabra, vivir la palabra, porque no solo es simplemente declararla, sino es vivir. Ahí está el peso, ¿sí? Vamos a ir estudiando, vamos a ir viendo los principios de Dios a través de estos videos cortos, vamos a ir viendo cada principio, ¿sí? Como dije al principio, los principios de santidad, principios de fe, para agradar a Dios, para ver a Dios, y para que todas estas cuestiones se vayan revelando en nuestra vida y vayamos creciendo, para que llegar a la plenitud de Dios, para donde todas las cosas son restauradas, todas las cosas son hechas nuevas. Vivimos ahora en el tiempo de la gracia, vivimos en un espíritu vivificante y no simplemente en el alma viviente. Antes y después de la cruz todo lo cambia. Por eso a Dios no compramos, no hacemos las cosas para comprarlo a Dios, para comprar unción, pero hay principios que si lo vivimos, eso desata
las bendiciones. Amén. Así que Dios te bendiga muchísimo y compartí este video para que pueda llegar a aquellos que también están necesitando y que están en confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino Dios es un Dios de paz, un Dios de amor y un Dios que habla a sus hijos y que nos revela por su Espíritu Santo para que no vivamos en confusión, sino que estemos tranquilos, confiados en Él. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.